Por muchos años el énfasis estaba en el uno, ¿sí? Predicar, hermano. Exacto. Si observan el versículo 2, dice ahí el verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, quiero preguntarle, este poder y autoridad sobre espíritus inmundos y sobre los enfermos, las enfermedades, en realidad, ¿para qué es? O sea, ¿por qué se los da a ellos y no a todo el mundo? ¿Cuál es el centro ahí? Ya lo mencionaron. Ellos son sus discípulos y el punto es predicar el reino. Y como ellos van a ir a predicar el reino, el Señor les da poder y autoridad sobre espíritus inmundos y enfermedades, porque esas eran las señales para el judío de que el reino había llegado. Pero el punto en todo momento es el reino. Todas las instrucciones que ven después es acerca de cómo deben reaccionar si no los tratan bien, ¿verdad? Usted se acuerda ahí, no lleves dinero, en las casas donde les digan quédense, pues ahí quédense, si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies. Pero noten, versículo 6, saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, ¿cuál es lo más importante aquí? ¿El poder y la autoridad o para lo que son? Es para lo que son. Un ejemplo que vamos a estar mencionando aquí es algo muy sencillo. Un juez o un ministerio público o un policía tiene poder y autoridad, ¿cierto? Pero lo importante no es que la tienen, es cómo la usan, y muchos la usan mal. Entonces el asunto nunca es el poder y la autoridad. El asunto es para qué lo quieres. Entonces yo he oído mucha gente orando, Señor, queremos tu poder, danos tu poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Muchos lo quieren porque con ese poder oran, se caen y obtienen reputación. Aplauso, ¿no? Ay, ese oró por mí, sané. ¿Quién oró por ti? Aquel hermano que ves allá flaquito oró por mí. Y todos se van sobre el hermano flaquito. Entonces se pierde el punto. El punto aquí no son ni los discípulos, ni son los demonios, ni son las enfermedades, ni es el poder y la autoridad. El punto es la predicación del evangelio y el poder y autoridad que tienen para que si les estorban los demonios los hacen a un lado y predican el evangelio del reino. Si hay enfermos, sanan a los enfermos, pero van predicando el evangelio. En el capítulo 10, ¿qué pasa con los 70? Dice ahí en el capítulo 10, observe por favor, en su versículo 1, capítulo 10, verso 1 de Lucas, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad el lugar a donde había de ir. Entonces, lo importante aquí es preguntar, ¿a qué van? En versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿te imaginas que llegaran, sanaran y dijeran, oye, ¿y esto qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pero qué bueno que yo esté sano. Pero esta enfermedad que tenía, fui sano. El demonio aquel que no me podía sacar está huyendo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pero qué chido es esto de sacar demonios. No, nunca es el punto. En Lucas 9, en Lucas 10, cuando ellos regresan con gozo, dicen, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor los corrige. No se gocen por eso. Gócense de que sus nombres, ¿qué les dice? Están escritos en los cielos. ¿Okay? Entonces, es muy común hacer de esto el fin en lugar de entenderlo como el medio. Estos son medios. ¿Para qué? Para predicar el evangelio del reino. Y hoy en día, como desde hace 2000 años, se ha hecho esto el fin de muchos cristianos. Y buscan esto, y lo buscan, y predicaciones, congresos, conferencias sobre el poder, y predicaciones, congresos, conferencias sobre la autoridad, y la autoridad del otro, y pues, mande, cruzadas, todo eso, y está bien, o sea, muchos predican el evangelio, pero en otras no. Cruzada de milagros, qué chido, de veras, que Dios haga esas cosas. ¿Cuántas personas vienen a Cristo y se quedan en la iglesia y se hacen discípulos? Esa es la pregunta. ¿Sanados o no sanados? ¿Cuántos vienen al Señor Jesús y le reconocen como el Salvador y viven como sus discípulos y predican el evangelio? ¿Cuántos? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Regrésate a la hoja para terminar la idea aquí. Y vuelvo a leer, la atención no debe estar puesta en los demonios, sino en Dios, en el ministerio y el reino.
En Lucas 10:17, fue una revelación para los discípulos el hecho de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La palabra sujetan es un término militar que significa poner en orden, poner debajo, someter, hacer que obedezcan, poner en sujeción. Esto nos da la idea de un ejército en el que el comandante da las órdenes y los soldados obedecen. ¿Okay? Aquí los discípulos son enfrentados con una realidad que nosotros mismos necesitamos entender hoy día. La guerra entre Satanás y la iglesia no se da en un plano horizontal. Escríbalo ahí, por favor. Horizontal, sino en un plano vertical. Es decir, no estamos horizontalmente en una guerra con el enemigo. No estamos así a la par. La guerra es vertical. Ellos están debajo. Y esta estructura nos indica precisamente dónde estamos nosotros, ¿verdad? Hablábamos de, aquí está el Señor, nuestro Dios, su iglesia. ¿Okay? Aquí vamos a ver al enemigo. Y aquí vamos a ver al mundo. ¿Sale? Voy a continuar para que tengamos de nuevo pues la idea. Es decir, que es una cadena de mando vertical. Jesucristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan esos textos que habíamos ya hablado en Mateo 28? Y Él ha dado, aquí está el punto que la ve, subrayelo, Él ha dado su autoridad y poder a sus siervos para ejercerlos en su nombre. Subraye eso, por favor. Él ha dado su autoridad y poder a sus siervos para ejercerlos en su nombre. Lucas 17 es el texto. De modo que si pusiéramos en una ilustración la cadena de autoridad espiritual, quedaría algo así. Entonces, lo que usted tiene ahí es esto mismo que hemos estado describiendo acá. Hasta arriba está el Señor Jesucristo. Luego, debajo del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, que son los creyentes, ¿okay? Los hijos de Dios. Estamos debajo del Señor Jesucristo, no encima de Él. No le podemos ordenar a Él qué hacer. No le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros seguimos a Él, no Él a nosotros. En tercer punto viene el diablo y sus demonios. Pero noten, decimos ahí, aquí se incluye el mundo y el pecado. El mundo en el sentido de la corriente de este mundo, o el pecado, pudiéramos incluso poner la carne, ¿verdad? Que son los enemigos del cristiano. Los ponemos aquí abajo porque, lo voy a poner así, enemigos, porque todo cristiano tiene ya poder para vencer a sus enemigos. Todo creyente, a la carne, al pecado, al mundo, al diablo. Ninguno de ellos puede impedirle al creyente hacer la voluntad de Dios en su vida. Todo cristiano en el Espíritu Santo tiene el poder para vencer a todos sus enemigos. Por eso están acá, abajo. Y ya al final usted tiene ahí los inconversos, o sea, todos los que no tienen a Cristo como su Señor. Ahora, nada más se cuenta. Nos dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es el príncipe de este siglo. Es el que opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el que está detrás de la corriente de este mundo. Entonces, mire bien esto, hermano. Un inconverso, aunque sea el presidente de la república, espiritualmente hablando, está debajo de un cristiano. Espiritualmente hablando, en autoridad, en potestad. ¿Ok? No estoy diciendo que como yo estoy acá y el Felipe Calderón está acá, lo voy a ordenar. No, porque él no reconoce esto. Él se guía por las leyes de este país y ya, ¿verdad? No sé las creencias del señor, pero del presidente. Pero el punto aquí es entender que un inconverso, no importa el lugar que tenga en este mundo, no importa, hermano, está debajo del enemigo y debajo de la iglesia y debajo de Cristo en una estructura de autoridad. Recuerde, estar aquí abajo no quiere decir que el que está aquí reconoce la autoridad de arriba. Hay muchos principios aquí que hablar, ¿eh? No quiere decir, pero en una cadena de autoridad correcta, la iglesia reconoce a su cabeza, ¿cierto? Pero hay iglesias que no reconocen a su cabeza, están en rebeldía. Aquí podemos hacer, como les decía la semana pasada, la cadena de autoridad o estructura de autoridad de la familia. Y tenemos al Dios el Padre, el Hijo, Cristo Jesús, luego el Espíritu Santo y la palabra, el papá, la mamá y los hijos. Pero no quiere decir que todos los hijos reconocen a sus padres.
o que los papás reconocen a Cristo en su vida, o la esposa al esposo. O sea, siempre es todo esto, les había dicho antes, es una lucha por un trono, por un reino. Y aquí lo que tenemos es la estructura como está ahora con nuestro Señor Jesucristo exaltado a la diestra del Padre. Pero esta estructura no quiere decir que la reconoce, por ejemplo, el mundo. El mundo no reconoce a Jesús como el rey. Sin embargo, el Señor domina, tiene un nombre sobre todo nombre. Y dice la Biblia que vendrá por segunda vez y va a establecer su reino. ¿Okay? No les va a preguntar, no les va a pedir permiso, lo va a establecer. Punto. Entonces, hay que entender esto, es muy importante, porque te ayuda a saber dónde estás ubicado tú. ¿Sí? Tienes que entender dónde estás ubicado. El enemigo puede ser el enemigo que sea, y el mundo puede ser la cantidad que sea, y lo fiero que sea, y lo burlón que quieras, pero no tienen potestad y autoridad sobre nosotros. Si estamos en Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar en esto. Como vemos aquí, el diablo y sus demonios están sujetos a nosotros por la autoridad con la que Cristo ya nos ha investido. Autoridad, hay que escribirlo ahí. Por la autoridad con la que Cristo ya nos ha investido. Déjeme solo mencionar una cosa. Nos ha tocado, no muchas veces, unas cuantas veces, orar por personas que de alguna forma sale un demonio ahí y se empieza a oponer. Es lo que hace. Una de las cosas que más me costó trabajo aprender, pero que son más efectivas cuando tú estás tratando con eso, es entender que no pueden discutir. Pueden hacer los berrinches que quieran, ¿okay? Y gritar lo que quieran, pero cuando tú ordenas, ellos tienen que hacerlo. Ahora, si usted es honesto, a muchos nos cuesta trabajo creer eso, no entenderlo, creerlo. Que estará gritando y diciéndote cosas o lo que sea. ¿Sabes qué? Te estoy diciendo que te calles. Cállate. Y te dice, no, pero te estoy diciendo que te calles. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo hacemos todos. Pero esta autoridad y este poder para ordenar son nuestros. Entonces, lo que más le cuesta trabajo a un cristiano entender es la realidad de esta estructura de autoridad. Le cuesta mucho trabajo. Y más porque se ponen rebeldes, se ponen feos y gritan y hacen cosas. Y ay, hermano, es que me dijo lo que hice hace tantos años y aquello y lo otro y me asusté. El problema no es asustarse. Nos vamos a asustar. El problema es cuando dudas de esta estructura. Ahí está el asunto. Piénselo en un trabajo, ¿no? Usted lo pone de supervisor. No importa quién esté allá abajo, 4 empleados o 4 obreros, usted tiene autoridad. Y usted tiene, por ser el responsable de eso, le dan autoridad. Y lo que usted dice, se va a hacer. El ejército funciona así. Una de las cosas principales, damos discipulado a 2 hermanos que son soldados ahí en el estado de San Luis Potosí. Cuando hablamos de estas cosas, nos dan unos ejemplos los hermanos. Nos dicen que el ejército lo primero que les enseñan es obedecer. Y ninguna orden se discute o te arrestan cuando te va bien. En otras te disciplinan y te encarcelan y no puedes. Así, mira, el capitán le puede decir al subordinado, métete a esa casa y saca lo que está dentro del cajón. Y lo tiene que hacer. Porque se lo está ordenando. Aunque el soldado sabe que está violando la ley. Pero es tan importante la estructura de mando en un ejército que si se rompe la estructura de mando del ejército, fuera. Ustedes saben que van las guerras, ¿verdad? Seguro, han visto películas. Va el pelotón y ¿a quién le tiran primero? Si ven ahí al pelotón completo, ¿a quién le tiran primero? Al de más alto rango. Y de ahí para abajo, no le tiran de abajo para arriba, tiran de arriba para abajo, porque quitas la cabeza y por eso hay una estructura tan establecida. Bueno, el cristiano, hermano, necesita entender dónde está en la estructura de autoridad. Y los demonios no te mandan a ti. No tienen por qué decirte lo que vas a hacer. No tienen por qué decirte cómo van a controlar tu vida. No tienen más autoridad que tú. Poder en el sentido de la cuestión espiritual, hermano, en un sentido puede llegar a tenerlo más que un humano. Pero si ese humano está en Cristo, no tienen más poder que uno. Cuando estamos en Cristo. ¿Ok? Esa es la verdad que necesitamos entender.
no sé, pues podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿ok? Pero el punto es, la autoridad, el poder que Dios te ha dado, eso es de lo que no debes de dudar. Si en algún momento te encuentras en una guerra personal y el enemigo te está molestando, usa eso. Si tienes que orar por alguien más y se manifiestan unos demonios ahí, es el mismo principio, el mismo. No nos puede... Cuando damos una orden en el nombre de Jesús, están obligados a obedecerla. Así es la estructura de todo. No te va a decir así, con todo gusto, ahorita lo voy a hacer. No te van a decir eso, pero lo tienen que hacer. Es un orden establecido por Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, si algún día le toca, no dude. Ordéneles lo que quiere que hagan. Hey, no nos vamos a meter en detalles ahora, pero usted tiene la autoridad. Usted la tiene. Entonces, no lo aplique tanto en el sentido de vaya y ahora por otra gente. Con usted en su vida. Están atacándole, tome autoridad, échalos de su vida, ¿verdad? El punto que tienen enseguida, no sé si ya lo escribieron, ellos no tienen derecho, tiene que escribir eso, no sé si ya está escrito. No. Ellos no tienen derecho de gobernar tu vida, como tampoco un soldado podría ordenarle a un coronel a limpiar los baños. Es ridículo, ¿no? ¿Te imaginas un soldado dándole una orden a un coronel y que lo haga? O sea, el coronel, sí, señor. No entiende las cosas aquí. No le toca a él mandar. El que manda es el otro, ¿verdad? No el soldado. Bueno, sigo en el ejemplo. Esta verdad está claramente expresada para nosotros, ¿sí? Al comprender que a diferencia de los 12 apóstoles que estaban con Cristo, nosotros estamos en Cristo. Veamos Efesios 1, 3 al 13. Escriban ahí Efesios 1, 3 al 13. Ahora, no lo vamos a desmenuzar hoy porque recuerda usted que le había puesto acá que la parte principal en la cuestión de la autoridad es en Cristo. 1, 3 al 13. Bueno, viene una pregunta ahí, hermanos. ¿Cuántas referencias aparecen en estos versículos que se refieren a nuestra posición en Cristo? Usted va a ir a su casa, Efesios 1, del 3 al 3, y va a buscar cuántas veces aparecen referencias o indicaciones a que estamos en Cristo. Y luego le va a poner enseguida ahí las veces que usted encontró en el pasaje. ¿Está clara la idea? Sí, esa es tarea, eso lo hacen en su casa. ¿Ok? Bueno, el punto del texto es que una persona está en Cristo. Y al estar en Cristo tenemos autoridad, tenemos su poder. ¿Sí? Vamos a continuar. Dios quiere estar seguro, sigo en tu hoja, que ninguno de nosotros pase por alto esta verdad. Nos recuerda que todo lo que tenemos es resultado de nuestra relación íntima, escriban la línea, nuestra relación íntima y personal, repito, nuestra relación íntima y personal con el Cristo vivo, íntima y personal con el Cristo vivo y su Santo Espíritu que vive en nosotros. Y su Santo Espíritu que vive en nosotros. Muy bien. Voy a volver a leer, hermano, desde ahí donde usted va a poner por lo menos tantas veces. Y me hace el favor de subrayarlo como importante, porque es bien importante. De hecho, es casi el fundamento de todo el proceso de victoria en Cristo. Subraye, Dios quiere estar seguro que ninguno de nosotros pase por alto esta verdad. Nos recuerda que todo lo que tenemos es resultado de nuestra relación íntima y personal con el Cristo vivo y su Santo Espíritu que vive en nosotros. Entonces es importante
Subráyelo, póngale un color o ilumínelo como usted quiera, pero ese es un párrafo muy importante. Separados de Cristo no tenemos esperanza, no hay chance para nada, pero en Él podemos vencer al enemigo. Imagínense nada más. ¿Ok? Voy a seguir adelante ahí, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Enseguida nota lo que Pablo pide por los efesios. Es la misma oración que aplicamos a nosotros hoy. Mis oraciones, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Se acuerdan que la semana pasada analizamos esa oración? Que pusimos aquí, cómo Pablo empieza una idea y luego tiene una oración. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando eso? Esa es la oración a la que nos referimos aquí. Él quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de Dios para nosotros los santos, los que vamos a ser los herederos, ¿no? Pero también dice enseguida tu hoja, leo allí. Pablo oró, estoy en la página 10, hasta arriba en la página número 10. Pablo oró para que nuestros ojos espirituales se abrieran. ¿Por qué pidió esto? Porque la mayoría de nuestros problemas en la batalla espiritual es que no vemos ni percibimos que ya estamos en Cristo. No vemos ni percibimos que ya estamos en Cristo. Detente un segundo aquí, solo explico esto. Esta idea de estar en Cristo, muchos cristianos, hijos de Dios, dicen, ¿cómo le hago para estar en Cristo? Ahí está su problema. Si eres cristiano, ya estás en Cristo. No puedes ser cristiano y no estar en Cristo. Ya estás en Él. Lo que pide Pablo es que se abran tus ojos para que sepas todo lo que pasa por estar en Cristo. Pero ya lo estás. Entonces, por eso este punto es fundamental. Nos detenemos aquí lo que sea necesario para explicar, hermanos, que el problema en la vida de muchos cristianos es que no perciben esta verdad. Como no perciben que ya están en Cristo, se portan como si no estuvieran en Cristo. Todo parte de cómo se ven, ¿verdad? Acuérdate, tal como es el hombre en su corazón, tal es él. Los pensamientos que nosotros tenemos influyen en la forma en que actuamos. Si mis pensamientos están mal, mi acción, mi conducta va a reflejar esos pensamientos. ¿Bueno? Claro, sí. Pero nos comentabas que tus pensamientos luego tienen que ver mucho con que el demonio te ayuda a pensar así, ¿no? Estorba, sí, sí. Estorba o te ayuda a pensar así. Sí. Entonces, pues sí cuesta mucho trabajo todo eso. O sea, Ok, sí, pero la base es que tú y yo tenemos esperanza por esto, porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, sería entonces un curso de control mental, ¿no? Porque entonces, bueno, aquí por ejemplo, en ejemplo dices que los demonios te ayudan a pensar. Por eso yo te decía, entonces, ¿dónde estás tú? O sea, tus reacciones, lo que tú opinas. Entonces, mucha gente, por ejemplo, ahí le echan la culpa a los demonios. ¿Y dónde quedas tú? Lo que tú haces. Son las dos cosas. O sea, recuerden que vivimos en un mundo donde estamos nosotros como seres caídos. Soy cristiano, pero tengo, ¿te acuerdas? Dos naturalezas, la carne y el espíritu. La carne solita es suficiente para llevarme al pecado. Pero ahora que estoy en Cristo, tengo la opción de decirle que no. A eso le añades la presión del mundo. Todo alrededor está jalándote hacia ese lado. Y tenemos demonios que se encargan de tentarnos y engañarnos. Es una guerra. Es una guerra. Por eso dijimos hace un rato que pusimos aquí, Dios, ¿te acuerdas? La iglesia y los enemigos. Esos son los enemigos de los que me refiero. Todos ellos, en Cristo, tú tienes autoridad para vencerlos. Todos. Todos. El mundo ya no puede así jalarte, no puede hacer eso. La carne está crucificada con Jesús. Si tú realizas eso, vas a vivir en el Espíritu. Los demonios no tienen poder para engañarte o jalarte si estás en Cristo Jesús. Ese es el punto de victoria en Cristo. Entonces, comenta la hermana, es muy difícil. Sí,
Pero el inicio de todo el proceso empieza por entender dónde estoy. Nada más eso. Y eso es lo que quiero que mediten hoy. ¿Dónde ustedes están espiritualmente hablando? ¿A quién pertenecen? En esta estructura de autoridad, ¿de veras el enemigo tiene más poder que ustedes? Hay gente que lo duda y dice, sí, es que el enemigo es el enemigo. Y el diablo es el diablo, hermano. Usted no lo conoce. Ni más sabe el diablo. Por viejo que por diablo y todo ese rollo. Ahí empiezan los problemas. O sea, quiero que entienda eso. Ese pensamiento es un engaño, es una mentira de Satanás. Y muchos cristianos viven en derrota porque aunque digan, siempre la victoria, no es cierto, no piensan así. Piensan que el enemigo es más fuerte que ellos, ¿verdad? Sí. Precisamente es ubicarse bien en el aspecto de en quién estamos, ¿no? Sí. Decía la hermana, es que nos ayudan a pensar, ¿no es cierto? No nos ayudan a pensar, nos mienten y nos engañan. Ajá. Es diferente. Sí, claro. Como decía usted en las sesiones anteriores, si nosotros no tenemos bien fincada nuestra base, o sea, decimos que la base es la escritura. Así si es. estamos bien fincados en la base, entonces somos presa fácil, nos vamos a engañar. Exacto. Y realmente ni tan siquiera vamos a reconocer en quién está. De hecho, lo que comentan mis dos hermanos es importante porque aquí podemos hacer una liga. ¿Cómo pudiera saber cuando soy yo o cuando es el enemigo? Porque mire, la experiencia de muchas personas tratando con estas cosas comentan que los pensamientos que son producto de la influencia del enemigo los hacen o llegan en primera persona, o sea, en yo. No oye, tienes que, en segunda persona, tú tienes que hacer esto. No, tengo que hacer esto. Entonces, creo que todos nosotros sabemos qué cosas de nuestra vida son pensamientos recurrentes que tenemos y estamos pensando en una cosa. Pero hay ocasiones, hermano, en que estás pensando cosas que tú mismo dices, ¿qué onda con esto? Y hasta uno llega a percibir, esto no soy yo. Pero ¿cómo vas a percibir eso? Solamente cuando andas en el Espíritu y estás en la palabra. Eso no se discierne por irse al Tíbet a meditar. ¿Cuál es? Soy yo, es el diablo. Solamente, hermano, por estar en la palabra, puedes distinguir, porque la idea es que aprendemos que la guerra se da en los pensamientos. Entonces, como la guerra se da en los pensamientos, se da en la forma en que pensamos, el enemigo ataca en los pensamientos. Entonces, aquí, si lo pensamos de esta forma, es muy sencillo. ¿Okay? La Biblia nos enseña que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a Cristo. Después vamos a platicar de eso un poquito más. ¿Qué importa si viene del mundo, de tu carne o del diablo? ¿Cuál de los tres es mejor? Ninguno. Los tres deben ser rechazados. Entonces, ¿qué importa de dónde venga? ¿Qué importa que se me ocurrió a mí o fue una tentación, un engaño del enemigo? La diferencia es que el engaño del enemigo es más fuerte, pues es más como tiene la facultad de engañarnos de veras, ¿no? Hay quien se engaña solito, pero esas pues son menos. Pero cuando el enemigo llega y te engaña, él es astuto y te engaña de formas que a uno le cuesta trabajo discernirlas. Por eso la importancia de tener la armadura, ¿verdad? Lo mencionamos tenemos que estar metidos aquí. Esa es la forma de saberlo. Pero no quiere decir que tengan más poder. Ni siquiera para engañarte. Ni siquiera para engañarte si estás en la palabra. ¿Ok? Entonces por eso ustedes van a ver la importancia que tienen los dos. Te repite y repite y repite de estar metidos en la escritura, de estar metidos en la palabra. ¿Ok? Entonces, hay que entender esta diferencia. Déjenme avanzar en ese punto para el tiempo al maestro invitado que tenemos hoy. Ustedes escribieron, el problema es que no vemos ni percibimos que ya estamos en Cristo. ¿Okay? Fíjense lo que dice enseguida. Como vemos, pues, el problema principal no es que no estemos en una posición de autoridad, sino que no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de ello. Y al no darnos cuenta, vivimos como si no tuviéramos autoridad. Ese es el ejemplo clásico de los hermanos que le tienen miedo al enemigo. Le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo al diablo. Ahora, miedo porque no conocemos es normal.
Pero miedo porque creer que es superior es un engaño. ¿Entendimos la diferencia? No es superior en Cristo, ¿ok? Tengo que repetir y repetir. En Cristo no es superior, ha sido derrotado por nuestro Señor. Fue vencido. Y esa autoridad que Él tiene, el Señor Jesús tiene, y ese poder que tiene, nos lo dio a nosotros cuando estamos en Él. Entonces su autoridad es la mía. Yo no tengo por mí mismo, solo. Fuera de Cristo no tengo autoridad. En Cristo el enemigo está debajo. Sin Cristo, pues ya vimos la estructura de autoridad y la tienes, ¿verdad?, en la página anterior. El enemigo está arriba del mundo, ahí sí es otra cosa. Pero en este punto no. Entonces, ¿qué pasa? No es que no estemos en una posición de autoridad, sino que no nos damos cuenta de ello. Eso lo escribiste tú. Y al no darnos cuenta vivimos como si no tuviéramos autoridad. ¿Ok? Entonces, esta parte, hermanos, necesitamos comprenderla. ¿Qué hay si dijimos que toda tu vida se define, toda tu conducta se define por tus pensamientos, la forma en la que piensas? ¿Ok? De la forma en que pensamos viene mi conducta. ¿Qué si en lo esencial, en lo básico que creemos, estuviéramos engañados? Toda nuestra vida se va a ver afectada por eso. Toda. Déjenme usar un ejemplo raro, pero espero que no confundan. ¿Algunos de ustedes vieron alguna vez o leyeron o vieron las películas de Matrix? Especialmente la primera película de Matrix. Un tipo que vive básicamente alimentado, ¿verdad?, de su energía, de su cuerpo, alimenta una máquina en la que su mente vive adentro de una computadora. Y todo es una ilusión. La de recordar, si no la ha visto, pues es entretenida. Ok, llega un tipo y le da 2 pastillas, ¿no? Una azul y una roja, a ver, tómatela. Y el tipo, pues, vuelve a la realidad. Sale su cabeza de ese lugar que creía que era real y la realidad es otra cosa. ¿Sí? Es un ejemplo, nada más, de la forma en cómo trabaja el enemigo. Que si todo lo que una persona cree es un engaño, va a actuar de esa forma. Solo quedamos católicos. Por ejemplo, o los ateos, o los agnósticos, o no sé, o sea, piénselo, todo es un engaño. Tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿cuál es más real en ese ejemplo, no? ¿Qué es más real? ¿La Matrix o afuera de la Matrix? ¿Qué es realidad? Dios afuera, ¿verdad? Obviamente, pero ahí dentro está más bonito. Sí, pero esa no es la realidad. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué o quién define la realidad? Ese es el punto aquí. ¿Qué o quién define la realidad? Yo como cristiano sé que es Dios el que define la realidad. Ni por eso nos dice, no, nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Okay? Porque a veces hasta la vista nos engaña. No es digna de confianza para definir la verdad absoluta del mundo. La vista no lo es. El cerebro humano, pues por eso los creyentes cristianos creemos que la fuente de nuestros pensamientos tiene que venir de afuera, no de nosotros mismos. Tiene que venir por revelación externa, porque nuestra propia cabeza ya tiene límites para empezar, nomás eso. Es finita. Entonces, si queremos una verdad absoluta, tiene que venir de fuera, no la puede generar mi cabeza. Es algo interesante para pensar, ¿eh? Aquellos que les gusta la filosofía. Los que no piensan. Les doy la cabeza. ¿Ok? Entonces es interesante esto. Ok, vamos a continuar. Voy a pedirle a maestro Daniel Ramírez, vamos a darle un aplauso al hermano. Igual, preguntas que tengan, ofrendas, todo lo dirigen a fans. Buenas noches, hermanos. Estoy acordando del tiempo en el que había tomado yo el curso, y ya hace unos buenos años, hermanos, y la verdad es que al escuchar otra vez a nuestro hermano, pues traía a mi mente varios ejemplos que ocupaba cuando estábamos viendo precisamente esta hoja.
hace aproximadamente 8 años, hermanos, cuando tomé este curso. Entonces ya tiene buen rato, pero no por eso quiere decir que ya esté obsoleto, no quiero decir, ¿verdad? Hasta el contrario, hermanos, pues es algo que nos ha servido bastante, hermanos, en el caminar en Cristo, hermanos. Y más por lo que Dios nos ha venido dando a cada una de aquellas personas que iniciamos en ese tiempo, el discipulado, Victoria en Cristo, el seguimiento, todo ese tiempo, hermanos, nos ha ayudado demasiado. Y precisamente es lo que ustedes y yo estamos ahorita escuchando a nuestro hermano acerca de saber quién soy en Cristo. Si yo entiendo esa parte, hermano, va a ser una parte tan importante que te va a ayudar a ti a poner límites, a cerrar puertas, inclusive, hermanos, que muchas de las ocasiones se abren precisamente porque no sabemos quiénes somos y quieren aprovecharse de la ignorancia que a veces nosotros decidimos tener, no porque no haya acceso a la verdad o a la luz, sino porque a veces nosotros dejamos de orar y dejamos de leer, hermanos. Entonces, bien importante lo que nosotros estamos estudiando en Victoria en Cristo, hermanos, la palabra sepan, quiero que sepan, dice el apóstol Pablo. Entonces estamos en el punto, hermanos, en el que estamos viendo, dice que como vemos, pues el problema principal no es que no estemos en posición de autoridad, sino que, ya vimos ese punto, ¿verdad? Sino que no nos damos cuenta de ello. Y al darnos cuenta, vivimos como si no tuviéramos autoridad. Ahora, viene ahí una pregunta en letras negras: ¿de dónde viene nuestra autoridad? Eso ya lo vimos, no, apenas íbamos a entrar ahí. Ok, ¿de dónde viene nuestra autoridad? Y pensaba yo en el ejemplo del hermano acerca de las autoridades que tienen autoridad, nada más que a veces pues hacen mal uso a veces de la autoridad, no para bien, sino a veces realmente aprovechando de que tienen autoridad, pues hacen las cosas mal. Y a veces hemos caído nosotros los cristianos en el engaño de pensar de que porque pues es que oro tan bonito, hablo tan bonito al frente, y hay mucha gente que pues que me sigue, entre comillas, pienso que puedo hacer cosas. Me recuerda yo una persona que cuando era yo soltero, oraba de una manera que yo decía: ¡qué bárbaro! ¡Qué bonito ora este hermano! Es más, yo hasta me adelantaba, hermanos, al frente para que orara por mí esta persona. Y obviamente, desde ahí ya estoy perdiendo yo la mirada en Cristo. Desde ahí ya estoy dándole yo autoridad al hermano en lugar de darle la autoridad al Señor, que es lo que más interesa. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad o nuestra autoridad, hermanos? Dice ahí su hoja, hermano. El mismo capítulo de Efesios nos enseña que la autoridad que ejercemos tiene su fuente. ¿En dónde viene su fuente? Dice: en el mismo, póngale usted ahí, en el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, note usted esta frase que usted está escribiendo, que la autoridad que usted y yo tenemos no es dada por los hombres, no es dada por el pastor, sino es una autoridad que fue usada, la misma autoridad que se fue utilizada cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice: y este mismo poder que y ese mismo poder que derrotó a Satanás está disponible para que nosotros derrotemos la obra de Satanás en nuestras vidas. Y eso es para darle gloria a Dios, hermanos, la verdad. Vamos al Efesios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer desde el 15, hermanos, si me ayudan, por favor. 15 al 19.
A ver, un valiente. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Ok, entonces dice que esta autoridad es para nosotros los que creemos. Fíjense, esa autoridad que usted y yo podemos tener no es dada para los inconversos. Esa autoridad es precisamente dada a los que creemos en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones, como hay duda en nosotros, no creemos lo que dice la palabra del Señor, que tú ya eres salvo, que tus pecados fueron perdonados en el instante mismo en que tú y yo aceptamos a Cristo. ¿Sí me entienden? Y eso viene a través, como decía nuestro hermano hace rato, a través de la mente. Viene el pensamiento a tu mente y le das más credibilidad al pensamiento que a la palabra. Y estamos derrotados. Desde ahí ya estamos derrotados, hermanos. Entonces aquí lo más importante es que tú y yo entendamos que el poder que fue usado para resucitar al Señor de entre los muertos, ese mismo poder que fue usado para deshacer o derrotar a Satanás, hermanos, ese mismo poder usted y yo tenemos acceso hoy mismo. No mañana, no antier, sino hoy mismo tenemos acceso a ese poder. Así es que cada vez que nosotros tenemos problemas de pensamientos, hermanos, cada vez que nosotros tenemos problemas de dudar de la palabra, hermanos, es porque nosotros no estamos haciendo uso de ese poder. No estamos haciendo uso de la herramienta que nos ha dado de la palabra del Señor, hermanos. Entonces, sigamos leyendo ahí. Quiere decir que en el momento en el que tú recibiste a Cristo como Salvador, quiere decir que en el momento en el que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tomas posesión de todo lo que Dios hizo por ti cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, usted dígame, usted que está ahí sentado, ¿qué hizo Cristo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos? Dice mi hermano Miguel, todo. ¿Alguien más por ahí, hermanos? ¿Qué hizo? Dio la vida. ¿Dio la vida? Dio la vida, por mis bien. pecados. Perdón, Murió hermano. por mis pecados. Exactamente, hermano, bien. Algo más, hermanos, que ustedes quisieran añadir a esto, hermanos, enriquecer este punto, hermanos. Nos amó. Samón, claro. Todas las cosas que nosotros estamos dando son precisamente lo que Cristo vino a hacer, pero dice que estábamos muertos, hermanos, en el pecado. Nos dio vida. Cuando Él vino, ¿qué nos dio? La vida. La vida, hermanos. Amén. Entonces, sigamos ahí. Dice que al morir Cristo, Él nos da vida, hermanos. Entonces, tu identidad como hijo de Dios y tu autoridad sobre las potestades de la maldad no es algo que, ponga usted ahí, recibieras en el futuro. Que recibieras en el futuro. Son cosas que tienes en este mismo momento, como usted ahí. Si lo quiere usted así remarcar bien, lo puede usted remarcar o subrayar como usted quiera. Sí, hermanos. Fíjese que hace un momento que nuestro hermano oraba y oraba por mí, gracias a Dios, hermanos. Decía
que ocupara mi mente, mis labios y también la experiencia, porque es importante, hermanos, cuando Dios nos va llevando a cada día en el camino del Evangelio, hermanos. Para incomodidad mía, yo puedo hablar de que hubo un tiempo que yo viví sin Cristo, pensando que yo vivía con Cristo. ¿Sí? Iba a la iglesia, me sentaba, cantaba, ofrendaba, pero estaba sin Cristo, estaba con Cristo, pero vivía en la carne, bien carnalote. Y por muchos años viví de esa manera, hasta que empecé otra vez a agarrar los rudimentos de la palabra, hermano, y entender el propósito que el Señor tenía para mí. Gracias a Dios que no tuvo que cortarme un brazo, gracias a Dios que no tuvo que cortarme una pierna, para hacerme entender que ese camino que yo llevaba de fingir, hermanos, que estaba viviendo un cristianismo genuino, gracias a Dios que no pasó a mayores, y que pues pudimos venir a la palabra y entender el propósito que Dios tenía para cada uno, para mi vida, hermanos. Y es por lo que yo les comparto acerca de esta experiencia, hermanos, acerca de cuando empecé otra vez a venir a la palabra, hermanos, y entender de quién era en realidad yo. Yo era un hijo de Dios o no era un hijo de Dios, porque cada vez que había un llamamiento, pues yo iba y aceptaba a Cristo y decía, por si las moscas, ¿no? Por si no estoy bien, pues otra vez acepto al Señor. Y así por muchos años yo viví, hermanos. Cuando empecé a tomar victoria en Cristo, yo entendí algo muy claro, hermanos, acerca de mi posición como hijo de Dios. Entendí, hermanos, que no está el asunto tanto en el saber, sino en el creer la palabra de Dios, que Dios te dice a ti de quién eres ahora en Cristo. Tú eres, a veces decimos, ¿quién es más que victorioso? Y todos alzamos la mano, pero en realidad cuando nos enfrentamos a los terrenos espirituales, hermanos, la verdad es que la mayoría no le quiere entrar. Pues no, yo para cuándo voy a orar por un endemoniado, ¿verdad? Perdón porque se me secó la garganta, pero fíjense que yo le compartí al pastor y le compartí a mi esposa que hay una de las cosas que a mí no me gustan, pero así de pronto dice, Señor, si quita de mí esto, ¿no? Que no me tope con algo así, o que esté yo tratando con gente así, o con endemoniados, porque es algo que a mí no me gusta, hermanos. Pero como discípulos, hermanos, tenemos que estar ahí, hermanos, porque para eso fuimos llamados para predicar el Evangelio. Fuimos llamados, Dios nos dio la autoridad y el poder para predicar su palabra. Y como decía hace rato los hermanos, si en ese trayecto, en ese andar, se presentan los demonios, hermanos, se presentan enchamucados, lo único que tenemos que hacer es abrir paso, ponernos enfrente, hermanos, y decir, yo vengo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, les comparto esto, hermanos, como testimonio, hermanos, de una equivocación que yo tenía de decir, no me vayan a agarrar mal parados los enchamucados, y cuando estén orando al frente se me meta a mí, ¿no? Cuando estamos en serio, hermano, es que puede venir a tu mente ese, híjole, es que creo que llevo toda semana no he orado ni he leído, y viene a tu mente cada pensamiento que quisieras que en ese mismo instante dijeras, ay, pues quiero orar y leer en este mismo instante todo lo que no leí, ¿no? Y todo lo que no oré, para poder tener autoridad. No es cierto, hermano. Tú tienes ya la autoridad, tú tienes ya el poder. Bueno, pero sí también tienes que orar. Eso sí no es. Eso no te salva. Así es, eso no quiere decir que ya, porque ya sabes que tienes autoridad y poder en Cristo, quiere decir que ya no ores ni leas, no. Al contrario, debemos de estar más agarrados de la palabra. Amén. Entonces, dice, son cosas que tienes en este momento. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales ahora mismo. Tienes todo el poder y la autoridad sobre el reino de las tinieblas ahora mismo. Es decir, Colosenses
2, 10, 15, hermanos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios por eso, hermanos. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando el apóstol Pablo, hermano, y diciendo que nosotros estamos completos en la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Cuando estamos en la iglesia o en la célula estamos completos, ¿verdad? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estamos completos? En Cristo, hermano. No en el pastor, no en mi célula, ¿verdad? No en la iglesia, sino estoy completito en Cristo, hermano. Ayer que fue el lunes, ¿verdad? Ayer yo le compartí a una persona y decía, oye, te has perdido una riqueza de un estudio tan maravilloso que es Victoria en Cristo, porque te ayuda hasta para cuando vienen broncas con tu pareja, decía. Ya no te peleas igual, es más, ya dices, ay, ¿por qué me estoy peleando, no? Y te das cuenta, dices, oye, me estoy peleando por algo que ni siquiera vale la pena pelear. Más bien es algo que nos estamos abriendo puertas a veces, hermanos, y darle lugar al enemigo para seguir su juego, seguir su información. Nosotros en Cristo estamos completos, y cuando entendemos esta parte, hermanos, nosotros mismos decidimos cuándo abrimos una puerta y cuándo la cerramos. Entonces, dice que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros creemos que en Él recibimos la vida, pero también Satanás fue derrotado. ¿Ya está escrito ahí, hermanos? Eso es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que al mismo tiempo en que creemos, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros creemos que recibimos la vida, pero también sabemos, hermanos, en este mismo instante, que Satanás fue derrotado y desarmado, hermanos. Y es algo que ya está hecho. Es decir, nosotros no tendremos que prepararnos, hermanos, para ir y pelear contra o armar un ejército de los más fuertes chavos que existen en esta iglesia, los más altos, y armarlos bien padre, bien con una preparación a lo mejor militarizada, y decir, ahora sí vamos a enfrentar al enemigo, ¿no? Al diablo. ¿No, hermanos? Cuando el Señor murió en la cruz de Calvario, todo eso fue derrotado. Satanás fue derrotado y ya está hecho, hermano. Lo único que nosotros nos toca, hermanos, es estar firmes. Es lo que nos exhorta la palabra, hermanos. Ustedes están firmes en Cristo. Dice, su derrota no está pendiente. No está por suceder. Dice, o es algo para el futuro. Sino que Cristo ya, ponga usted ahí, ya lo hizo. Ya lo hizo hace, ahorita podemos decir, más de 2000 años, ¿verdad? 2010 años. Ándale. Cuando murió en la cruz, la derrota de Satanás ya sucedió, hermanos. Dice, Dios entonces desarmó y derrotó a Satanás en la cruz y nos ha otorgado toda autoridad y poder por medio de Cristo, y es algo ya consumado. Todo lo que necesitamos es hacer es abrir nuestros ojos, ponga usted ahí, abrir nuestros ojos a esta verdad. Y vivir de acuerdo a la autoridad que ya tenemos en Cristo.
Si yo a usted ahorita le preguntara de algún ejemplo de ¿cómo puedo vivir en Cristo? Es decir, si ustedes, por ejemplo, le preguntan, oye, pues yo no sé, yo no soy cristiano, yo no soy cristiano, ¿cómo vivir en Cristo? Yo como cristiano, cuando a veces digo, es que, pues yo trato de portarme bien, pero cada vez que me trato de portar bien, encuentro que a la vuelta de la esquina, pues ya estoy echando bronca, ya me le estoy, los que manejamos a veces, ya me le estoy cerrando a una persona, ¿ya? Y ya ando ahí hasta pensando cosas hacia la persona, ¿no? Las mujeres, señoritas o las que están casadas, están aquí presentes, sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en Cristo? Pues, ¿cómo sería que abra yo mis ojos y poder vivir una vida plena en Cristo sin tener derrotas? Bueno, la Biblia nos da ejemplos tan claros, hermanos, para ya no estar viviendo en derrotas. De hecho, usted y yo acabamos de anotar algo, hermanos, que es tan importante de que abramos nuestros ojos, no los ojos físicos, los ojos espirituales, para hacer uso de la verdad y de la autoridad que tenemos en Cristo, hermanos. Usted y yo no tenemos que andar mendigando, hermanos, y digo esto con toda libertad, mendigando victoria, hermanos, porque estamos completos en Él. La verdad, o sea, ni tendríamos por qué estar arrastrando la jerga y decir, ya no quiero seguir a Cristo porque pues me sacaron la lengua o hablaron mal de mí las hermanas o los hermanos. Hermano, tú tienes la autoridad de Cristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestros ojos y dejar que la autoridad del Señor se manifieste en mi vida para poder yo tener éxito en mi vida diaria. Y no seguir fingiendo viviendo fingiendo que soy victorioso, pero en realidad cuando viene algo a tu vida, ¡pum!, te tira. Y ya andas ahí con la capa caída. Cuando la Biblia nos dice en Colosenses, ¿sabes qué? Tú estás completo en Él, en Cristo. Entonces, inciso C, dice que la autoridad y el poder, o dice la autoridad y el poder, según Lucas 9.1, si usted me acompaña a Lucas 9.1, hermano. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Dice, vemos que Jesús nos ha dado poder y ya autoridad, hermanos. ¿Será lo mismo poder que autoridad, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es el poder? Es cierto, es lo mismo. Ajá. No, porque es ¿Poder y autoridad serían lo mismo? No, es lo mismo. ¿No? No. ¿Por qué? Ayúdenme usted ahí, saque ese humo que lo tiene ahí acumulado. ¿Sí, hermano? Pienso que poder es superioridad sobre otra. Sí, bien. Y autoridad, además de la superioridad, es el respeto del otro. ¿Ok? Lo que dice nuestro hermano es tan valioso y rescatarlo para que entendamos cuál es el poder y cuál es la autoridad. Dice ahí que Jesús nos dio poder y autoridad, o sea, no solamente te da, como decía nuestro hermano, es decir, vamos a poner un ejemplo de lucha libre, no sé cuánto es la lucha libre, pero en Estados Unidos hay un grandote que mide como 2 metros, no sé qué, y hay un mexicano que se llama Místico, que mide como unos 70, ¿verdad? Que si este cuate lo agarra, lo alza automáticamente así, en serio, pero así con una mano, o sea, puede más que el otro. Y como decía nuestro hermano, la autoridad es algo que en este caso
viendo nuestras autoridades terrenales. Yo al Sí. o sea, bueno, me parece nada así que el poder, bueno, yo lo puedo entender así que es, por ejemplo, el dueño de un hotel, vamos a poner, ¿no? Y los gerentes tienen autoridad, o sea, no pueden, tienen autoridad para las demás personas, pero quien es el dueño de todo eso, pues es el presidente, ¿no? Como que el presidente del hotel, vamos a poner, ¿no? Entonces, el dueño, pues es Dios, ¿no? Y en todo caso, Él nos da solamente autoridad, pero Él es el dueño de todo. Ok. Dice Lucas 9:1, habiéndolos reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vamos a ver ahí en su hoja, dice, vemos que Jesús nos ha dado autoridad de poder. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, la autoridad. Dice que es el derecho de gobernar. Póngale usted ahí. Esa es la autoridad. De tener dominio, ponga usted ahí en su espacio. Ajá, ya apuntó ahí. Dice que es un asunto de posición. Es decir, nosotros no tendríamos autoridad si no nos fuera dado de allá arriba. Dios es el que nos da la autoridad. Por eso es que es tan importante entender la posición como hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, un policía tiene el derecho, la autoridad de detener el tráfico porque tiene la posición, póngale usted ahí, de autoridad. Ahora vamos a ver el poder. El poder es la habilidad de ejercer la habilidad de ejercer ese gobierno o sea, autoridad. Dice ahí en su hoja el oficial de policía puede, en base a su autoridad, pararse con firmeza frente a los autos o esconderse detrás de un poste. Es decir, vamos a ponerlo así de esta manera, ¿no? Tiene autoridad de pararse ahí, pero no tendría el poder de detener un auto, ¿verdad? Tiene la autoridad de decir, párese ahí, pero si se para enfrente del auto y este cuate no se para, se lo lleva el taco. Entonces, ahí habría que diferenciar, ¿vale? Dice que de la misma manera, los cristianos ya tenemos autoridad en Cristo. Y en ese asunto de nuestra posición en Cristo tenemos autoridad sobre los demonios basados en nuestra posición como seguidores del que tiene toda potestad. Ya tiene usted ahí apuntado, ¿verdad? Sí. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y el poder que Cristo ya nos ha dado debe ser ejercido precisamente en base a su autoridad. Ahora apunte usted ahí, sin Cristo ni tengo autoridad ni el poder sobre los demonios. Sin Cristo, ¿eh? En Cristo tengo autoridad
y todo poder sobre ellos. Vamos a comparar Hechos 19, 13, 16. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal de Seba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Okay. Hasta el 16, ¿verdad? Okay. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando nosotros vemos ejemplos en la palabra, hermanos, y pensamos que son cosas que ya pasaron y que no están ahora en la actualidad, pues los equivocados somos nosotros, porque muchas de las ocasiones queremos nosotros derrotar a espíritus malos o quizás demonios en base a lo que nosotros sabemos, no en lo que nosotros creemos. A veces decimos: no, pues es que yo sé que soy más que victorioso. Bueno, tú sabes, pero cuando se trata de ejercer ese poder, hermano, tú no crees en que en Cristo eres más que vencedor. Y a veces decimos: es que yo digo en el nombre de, o hago la oración que dijo el pastor, ¿no? Y así oró el pastor por este demonio, y así voy a orar por él. El demonio dice que estas personas llegaron y quisieron orar por este endemoniado. Y dijimos: ¿sabes qué? Conocemos a Pablo, conocemos quién es él, pero ustedes ni siquiera los conocen. Y bueno, cuenta el ejemplo y lo que nos dice la palabra, que esas personas no solamente salieron derrotados, que esas personas no solamente salieron avergonzados de ahí, sino aparte salieron encuerados, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos sin Cristo, hermanos, cuando nosotros no tenemos la autoridad que Cristo nos da, hermanos, puede ser que en una de esas, hermanos, vivamos sin Cristo. Puede ser que en una de esas nosotros estemos enfrentando algo así y que salgamos quizá pues mal, pero huyendo. Eso ya hablando en los términos de orar por un demonio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos la vida diaria, hermanos? Cuando nosotros pensamos que porque otros oran por mí o por ir a la iglesia ya me hace a mí tener autoridad o tener poder en Cristo. Y cuando nosotros nos viene a nuestra mente decir, bueno, a los casados, por decirlo así, que andamos muchas veces en la calle y vemos pasar una muchacha, ¿no? Y puede ser que en tu mente pase con las personas que a veces andamos, decir: oye, pues te invitamos a un convivio, ¿no? Y te invitamos a este asunto. Y muchas de las ocasiones nosotros, pues por ir con los cuates, cedemos, pero en ese inter de que estemos ahí en la convivencia, sucede que ya no solamente fue una invitación, ya fue otra cosa y terminaste pues mal, ¿no? Es porque es porque no tenías el poder o porque no hiciste uso de ese poder, ¿no? Cuando el otro ejemplo que podríamos ocupar aquí en este caso, hermanos, es el uso de los pensamientos, ¿no? Y ya sea para varones, para mujeres, cuando viene a tu mente de una palabra, ¿a poco crees que tú vas a crecer
la iglesia, pues si tú siempre has sido flojo para estudiar, piensas que porque estás agarrando tu Biblia hoy, ya vas a hacerlo siempre. Tú siempre has sido flojo, no vas a poder crecer. Tú piensas que porque fuiste a la célula ya eres diferente. Piensas que porque estás orando, ve cómo estás viviendo con tu familia, estás peleado, estás en choque con tu prójimo. Tú no puedes cambiar. Y viene a nuestra mente toda esa información y a veces queremos vivir con ella y no hacemos uso del poder de Dios. Hacemos uso de la autoridad que Dios nos ha dado para cerrar esas puertas. Nosotros somos los que decidimos abrir una puerta o cerrarla. En el tiempo que hemos estado conociendo la palabra, hermanos, y también tratando con gente, en ocasiones, hermanos, les pongo el ejemplo personal, que hubo ocasiones en que yo desde atrás, escuchando al pastor, venía en mente, y no es cierto, ni le hagas caso pues a mi mente, o en mi mente hablando cosas que, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, pensaba yo, ¿por qué vienen a mi pensamiento estas cosas? O cuando estaba yo tocando, a mi mente venían muchas cosas. No estaba yo concentrado en la adoración a Dios, sino que mucha información venía a mi mente. Y a veces ponía yo tanta atención en esos pensamientos que desatendía lo que realmente me estaban diciendo acerca de la palabra, en una predicación o en un estudio. Y pude salir de eso, hermanos, cuando entendí, hermanos, que todo pensamiento llevado a los pies de Cristo, hermanos, es cancelado, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Es decir, este ejemplo que estamos viendo aquí de esas personas yendo a orar por una persona, pero pues no fueron porque estaban en Cristo, fueron porque escucharon a Pablo, que él oraba y se iba el demonio. Ellos fueron porque pensaron que, así como oraba Pablo, podían ellos orar y irse el demonio. Como les vuelvo a mencionar este ejemplo, de que pensamos que porque oramos muy bien o porque leemos la Biblia, eso ya ¿cómo se dice cuando? Nos exenta de tener ese tipo de pensamientos, nos hace exentos. No es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos las dos naturalezas y ahí están presentes. Pero cuando nosotros decidimos someter esos pensamientos a los pies de Cristo, hermano, te aseguro que podemos vivir plenos en Cristo. Entonces, tú estás aquí sentado y a veces es muy padre pues, ver, ¿no?, que estamos aquí interesados en conocer de Cristo. Pero yo te animo, hermana, que a veces esos pensamientos no dejes que crezcan, no dejes que sean como una bola de nieve que empezó por algo pequeño y que al ratito, pum, ya no sabes ni cómo controlarlo. En serio, para mí fue algo bien difícil deshacerme de esos pensamientos, pero me deshice cuando vine a los pies de Cristo y sometí todo mal pensamiento a los pies del Señor. Entonces, sigamos en su hoja. Inciso D dice que 4 actitudes del corazón para poder ejercer efectivamente la autoridad ya tenemos en Cristo. Es importante que desarrollemos en nuestra vida esas 4 actitudes. Y cuando entendemos de desarrollar, no es que ya estén hechas o que ya venimos con ellas, hay que trabajar en ellas, hermanos. Número 1 tiene que ver con fe, póngale usted ahí, confianza. Esas son una de las 4 actitudes que vamos a estar viendo.
Dice que es importante que creamos lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre nosotros, y que actuemos con confianza, hermanos. Si no creemos que tenemos autoridad, actuaremos como si no la tuviéramos. Lo que les mencionaba acerca de los pensamientos, acerca de cuando yo dejo que algo se meta a mi vida y no lo saque al momento. O fíjense otra cosa, hermanos. Dios me dio la oportunidad de creer en Él, me aceptó como su hijo, me dio la autoridad de pertenecer a su familia, soy de Él, hermanos. Efesios 2:8-9 dice que por gracia yo soy salvo, por medio de una fe que deposito en Él, en Cristo. Yo ya tengo mi fe salvadora. Lo que tengo que hacer es desarrollar esa fe, la confianza en Él. Alguien por ahí ponía este ejemplo de el niño que está en un árbol y pues nada más está agarrado en una rama, ¿no? Y está a punto de caerse, va el papá y le dice, pues ven. Le aseguro que el niño, si ve al papá, pues aventaría, ¿no? Puede ser, pero podría ser la otra parte de que estamos agarrados del árbol, hermanos, y que nos está diciendo, aviéntate, yo te voy a agarrar aquí, no te preocupes. Y nosotros vemos al árbol y vemos a la persona que nos está hablando, sí me aviento, como el chavo, ¿no? Sí me aviento, no me aviento, ¿no? Queremos seguir agarrados, hermanos, de las cosas que a veces nosotros pensamos que, pues más seguras, ¿no? Como dicen por ahí, más seguro, más amarrado, ¿verdad? Y no queremos y no dejamos que nuestro Padre Celestial nos tome en sus brazos. Necesitamos nosotros desarrollar la confianza en Él, hermanos. ¿Por qué les digo esos pensamientos, hermano? Porque muchas de las ocasiones esos pensamientos pueden ser que no te dejen crecer, hermanos. Y como los tienes ahí y nadie se da cuenta, nada más tú lo sabes, no te deja crecer, no te deja desarrollar la confianza, la fe en Cristo. Te tiene ahí atado, o sea, no te deja caminar. Si nosotros decidimos, hermanos, poner la confianza en Él, ya tengo mi fe salvadora, ahora yo voy a desarrollarla. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi deber como hijo de Dios es orar y leer su palabra. Qué bueno que en esta iglesia tenemos herramientas, hermanos, como lo es el seguimiento, como lo es Victoria en Cristo, el discipulado, hermanos, que son herramientas que Dios nos ha dado en esta iglesia, hermanos, para no quedarnos ahí nada más con nuestra fe salvadora, hermanos. Y esa fe, hermanos, que depositamos en Cristo, nos va a ayudar, hermanos, para tener victoria acerca de cuando viene este tipo de pensamientos y hacer evidente, hacer real lo que Dios es en mí. Si Dios es poderoso, entonces se ve en mi vida, lo palpamos en nuestro corazón. Y ahí va un tip. Si tienes cosas así, hermanos, que no te dé pena porque ya dices, es que ya soy cristiano de mucho tiempo y ¿qué van a pensar de mí estas personas? Si digo que pues no estoy orando, y si alguien más se entera, híjole, pues qué pena, ¿no? Porque ya voy en lección 12 del discipulado, ¿no? O ya voy en lección 7. Un ejemplo, ¿no? Si digo que no estoy orando y no estoy leyendo, híjole, qué pena. El enemigo te quiere opacar y te quiere dejar esa idea que no lo digas. Porque sabe que cuando tú lo vas a decir, alguien se va a interesar en ti. Para eso Dios te puso en una iglesia. Para que en Cristo, hermano, crezcamos. Entonces, dice que es importante que creamos
lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre nosotros, y que actuemos con confianza. Si no creemos que tenemos autoridad, actuaremos como si no la tuviéramos. Número 2, humildad. La autoridad que tenemos no es por nosotros mismos. Todo lo que hacemos es por lo que Cristo hizo por nosotros y porque estamos en Él. Por mucho tiempo yo toqué en un grupo musical y estaba engañado pensando que por estar en el grupo, hermanos, eso a mí me hacía popular y también me daba como que poder sobre la gente, hermanos. Y decía, ¿no? sí, sobre las chavas, ¿no? En ese tiempo era soltero, ¿verdad? Y pensaba, no, pues ya que crezcamos, pues no, hombre, pues nos van a poner la alfombra roja, ¿no? Para pasar y vivir engañados, ¿no, hermanos? Cuando entre más hemos, en este caso, aprendido aquí en la congregación y a través de la palabra, hermanos, que entre más autoridad Dios nos da, hermanos, más humildes debemos de ser. Y el ejemplo claro es cuando tú compartes tu seguimiento. Cuando tú lo compartes y estás dándole a una persona, Dios te ha puesto sobre una persona. Y si tú eres fiel en Él, Dios te va a dar un poquito más autoridad para no solamente darte un alumno. Te va a dar al ratito 3. Y después te va a poner como líder de una célula, ¿no? ¿Verdad? Y después te va a dar más arriba. Pero entre más autoridad tengamos, hermanos, más abajo debemos estar más. Dice que, bueno, la hoja decía que todo lo que hacemos es por lo que Cristo hizo por nosotros y porque estamos en Él. La humildad en la guerra espiritual es reconocer quiénes somos y por qué somos lo que somos. ¿Por quién? Perdón, sí. Por quién somos lo que somos. Cuando estamos en los terrenos de la guerra espiritual, hermanos, nosotros debemos entender lo que Él hizo por nosotros. Estábamos perdidos en el pecado, estábamos muertos en Él, pero cuando Él muere nos da vida en Cristo, nos rescató, nos redimió, nos compró por su sangre, y eso a nosotros nos dio el derecho cuando creemos en Él, nos dio el derecho de ser sus hijos. Cuando salimos allá en el mundo, hermanos, y vemos gente que está perdida, lejos de elevarnos, es al contrario, pues orar por esas personas y reconocer que gracias a Cristo, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, hermanos, no estamos ahora como esas personas, y nuestro deber es ir y predicar su palabra. Y yéndonos en los terrenos espirituales, puede ser que en el terreno espiritual, hermano, nosotros podamos pensar que porque nosotros ya somos salvos, no estamos obligados, hermano, podríamos poner esta palabra, obligados o instados a ir y predicar la palabra a este tipo de personas, ayudarle a que salga de su problema a veces en el que se encuentra, y decirle que posiblemente en un tiempo estuvimos de esa manera, y que les compartamos la palabra de Cristo, hermanos, a esas personas. Y puede ser que en ese pensamiento que tú puedes tener en el que si voy o no voy y qué tal si me rechazan, en esa lucha mental que puede venir a tu mente, puede ser que decimos, no, mejor no voy porque qué tal si me rechazan, ¿no? Ni le predico la palabra. Hermano, cuando nosotros no creemos o no entendemos lo que Él hizo por nosotros, pues lo más cómodo y lo más fácil es quedarnos sentados ahí en nuestra silla y no ir y rescatar las almas que están con dirección al infierno, hermanos. Entonces, dice que la humildad en la guerra espiritual es algo... la humildad en la guerra espiritual es reconocer quiénes somos y por quién somos lo que somos.
un hijo de Dios, pero no porque yo me lo haya merecido, sino por lo que Él hizo por mí, hermanos. ¿Sale? Valentía. Número 3. Debemos ser audaces en la batalla espiritual. Muchas veces el enemigo utiliza nuestra tendencia natural a temer lo que no conocemos. Por lo que decíamos en un momento, imagínense que en este mismo instante llega una persona y se presentara delante de nosotros y pum, empieza como a tirar espuma por la boca y a caminar aquí en el techo, hermano. ¿Cómo se pondría usted? Piensa, o sea, en este momento, ¿no? Bueno, ahorita ya no me daría miedo, pero antes sí. Eso es bueno. O sea, la verdad yo antes, igual, hermanos, les comparto esto, era aterrador, hermano. No. Pues yo salía huyendo, antes de que saliera encuerado yo salía huyendo, hermano, la verdad. Pero, hermanos, yo creo que todos llegamos en un momento dado, como seres humanos, llegar a tener miedo, ¿verdad? O a decir, híjole, no sé qué haría. Pero lo que nos decía hace ratito el pastor, decía, cuidado en que dudes, porque ahí sí ya perdiste. Puede ser que tengamos miedo, ¿eh? Que tampoco debemos de tener, porque ya sabemos quiénes somos en Cristo. El miedo no es de Dios, el enemigo quiere infundirnos miedo, pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Y si alguien se presentara en este mismo instante, hermanos, lo único que nosotros tendríamos que hacer es pararnos, orar, hermanos, y sacar al demonio que posiblemente pudiera detener a esa persona, hermanos, ¿ya? Ya hablando en los terrenos espirituales. Los que están en células, ¿qué pasaría si un jueves que estás aplicando tú la palabra, alguien se levanta y empieza a manifestarse de esa manera? ¿Qué harías? No, pues que lo arregle el líder, ¿no? Pues uno puede descuidar y no, que lo arregle el líder, ¿no? Pero tú, acuérdense que la autoridad Dios no la da individualmente, no se la dio nomás al líder, te la dio a ti para hacer uso de ella. Dice ahí en su hoja, si nos guiamos por lo que vemos y no por la fe y el Espíritu de Dios, podemos ser engañados. Puede ser que a lo mejor a través por nuestra vista digamos, no, este cuate, o sea, tiene un poder tan tremendo que yo la verdad prácticamente no me enfrentaría a esta persona, ¿no? El otro ejemplo, hermanos, que podríamos ocupar es el ejemplo de cuando hay falsos maestros, hermanos, y nos están hablando según la palabra, pero a lo mejor no nos están hablando la palabra, hermanos, nos están engañando, ¿verdad? Y haciendo uso, hermanos, de la Biblia para engañar a la gente. Muchas veces se han conocido casos donde por el hecho de usar una Biblia y decir y usar el nombre de Dios, mucha gente se engañaron, y es más, aparte de ser engañada, hermanos, pues hasta andan terminando mal, pues, cuando no tenemos el valor, hermanos, tener el valor de utilizar la fe, la palabra, hermanos. Si usted y yo conocemos la palabra, hermanos, no hay por qué no tener valor de usar la Biblia. Si un maestro te está compartiendo la palabra y está chueca, tú, como hijo de Dios, a ver, aquí estás mal. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto de mí. No, pero es que si tú, mira, no donas esto, pues tú no eres salvo. Es que tú tienes que donar tantas cosas para que puedas ser salvo. Si tú no conoces la palabra, hermano, pues es lógico que te vas a dejar engañar, ¿verdad?
claro que podemos hacer uso, hermanos, de la fe y también de la autoridad que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo 1:7, hermanos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Entonces, entendiendo este texto, hermanos, nosotros con valor, hermanos, podemos hacer uso, hermanos, de estas 4 actitudes que Dios nos quiere dejar en el corazón. Ya vimos la fe, ya vimos la humildad, ya vimos la confianza. Ahora vamos a ver, perdón, la valentía. Número 4, póngale usted dependencia. Debemos reconocer que no andamos en la guerra bajo nuestra propia autoridad. Si nosotros vamos por nosotros mismos, puede ser que nos pase lo que los hijos de Seba, por nosotros mismos. Pero cuando entendemos que la guerra espiritual, hermanos, no vamos bajo nuestra autoridad, sino vamos bajo la autoridad de Cristo, hermanos. Esto es claro, se refiere a depender, hermanos. Pónganlo usted ahí. A depender totalmente de Dios para la victoria. Yo le recomiendo no irse o no estar pensando que pues porque ya le di 2 vueltas a la Biblia ya estoy pues ya tengo la autoridad, ¿no? Porque ya terminé mi discipulado, pues ya la hice, ¿no? Ya cualquier chancludo que se presente va para afuera, porque ya tengo todas esas cosas. La verdad es que no, hermanos. Siempre es la dependencia de nuestro Padre Celestial, hermanos. Depender totalmente de Dios para la victoria, pero también implica nuestra sumisión a las estructuras de mando de nuestra familia, hermanos, nuestra iglesia e incluso el gobierno civil. Entonces, bien importante, hermanos, que entendamos estas 4 cosas que son nos van a servir, hermanos, en nuestro caminar, en nuestro andar en el Evangelio, hermanos, y más para lo que Dios nos está trazando en esta gran carrera, hermanos, en este gran camino que Dios nos ha puesto, de tratar con la guerra espiritual. Como les voy a repetir, no se imagine usted a veces tanto la guerra espiritual de que voy a ir a orar por alguien que está echando espuma por la boca. No. A veces la guerra espiritual la tenemos acá, en nuestra mente, en nuestra casa, en la familia, hermanos. A veces estamos peleándonos y no sabemos ni por qué, hermanos. Entendamos y detectemos cuál es el verdadero problema, quién está generando ese problema. Cuando nosotros detectamos, hermanos, también nosotros tenemos la autoridad de cerrar las puertas, hermanos, y de enfrentar todas esas cosas a través de la palabra, la autoridad que tenemos ahora en Cristo. Si tenemos la fe en Él, hermanos, podemos tener la confianza de que Él nos va a dar claridad hacia esas cosas que a veces decimos, es que no entiendo por qué pasan esas cosas. No, sí entiendes, nomás que no quieres reconocer que la estamos regando, o no quieres reconocer que tienes que ir y enfrentar la situación. Entonces, a veces nos vamos con la idea, no, la victoria en Cristo es orar por los enfermos, por los endemoniados, y cada vez que se presenta alguien, pues voy a ir. No. Empieza por nosotros mismos. Si nosotros tenemos victoria en Él y dependencia de Él, hermanos, podemos tener victoria en nuestra vida, hermanos. Entonces,
Por mi parte, hermano, eso es todo, hermano. ¿O le sigo? Entonces, ¿habrá alguna pregunta de esto que compartió el hermano con ustedes? Quizás antes de sus preguntas nada más enfatizarles esta diferencia de lo que ya explicaba el hermano entre la autoridad y el poder. Es importante entender las dos cosas. Recuérdelas, trabaje sobre ellas. La autoridad ya la tiene, ya es suya, ¿okay? Ya la tiene por ser cristiano. El poder es lo que es la manera en cómo usamos esa autoridad, y ese a veces sí depende de cómo andamos nosotros ese día, ¿no? Si no oramos ese día, si no leímos la palabra esa mañana, pues el poder no va a estar, no vamos a ejercer nuestra autoridad con poder, pero no quiere decir que no tengamos autoridad. La autoridad ya la tienes por estar en Cristo, pero ejerces esa autoridad con el poder del Espíritu Santo cuando andamos rendidos a Él, ¿ok? Esa es, creo yo, la parte importante a considerar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esto que vimos aquí. ¿Alguna cosa? ¿Nada? Bueno, se estarán preguntando qué pasó con el café. Pues se quedó encerrada por allá la cafetera, entonces a menos que hayan querido café frío, por eso no hubo café hoy. Así que los debemos. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Gracias, hermano Daniel, que nos compartiste esta tarde, y gracias a ustedes también que nos acompañaron. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, la importancia que tiene el poder pensar correctamente de acuerdo a lo que nos enseña tu palabra, y que nuestro pensamiento, Señor, debe estar normado por la realidad de las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Eso es lo que determina todo, Señor, y como podemos aprender aquí, estas verdades deben afectar mi vida de formas evidentes, con fe, con confianza, con dependencia, al tener valor, Señor, para seguirte. Y oramos que estas virtudes en nuestra vida sean patentes, sean evidentes, que podamos en todo momento demostrar lo que significa estar en Cristo, no por lo que decimos, sino por la forma en que vivimos. Esta es nuestra oración. Te damos las gracias. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Que tengamos una buena noche de descanso para el día de mañana seguir viviendo en victoria al tomar cada pensamiento y llevarlo cautivo a tus pies. Te damos gracias y oramos en el nombre